Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, prácticamente en los umbrales de la 9ª temporada, ya en el aire, quedan días para llegar a esto, y a pesar de que es 9ª temporada, vamos a hablar de un tema... Siempre hay temas nuevos. Sí, la medicina se redescubre permanentemente. Siempre hay temas nuevos y con mucha frecuencia. Y es un tema que no es raro, eso no es raro en el consultorio, eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Dice, no hablaron nunca 9 años... Y todos conocemos a alguien, a veces en nuestra propia casa, que vive esto. Es que en realidad, si no se lo investiga, si no se lo piensa, no se lo diagnostica. En realidad no se lo jerarquiza, porque el problema puede traer un montón de consecuencias que todo el mundo sabe pueden ser potencialmente graves. ¿Y de qué estamos hablando? De apnea del sueño. ¿Puede hablar cualquiera de apnea del sueño? No, no puede hablar cualquiera de apnea del sueño. En principio hemos convocado aquí a un especialista, cuya es en realidad su segunda especialidad. La primera especialidad es neurología, luego de lo cual tiene un posgrado en la Universidad Favaloro acerca de polisomnografía y medicina del sueño. Bueno, hablo del doctor Gonzalo Jacks, él tiene un montón de títulos más, director de neurología Drogué, por ejemplo, o encargado de servicios de electrofisiología o de neurología de conocidos centros de la zona. Así que luego de un breve corte, Javier va a entrevistarlo al doctor Jacks para que nos enseñe sobre el tema, sus posibles consecuencias y la manera de tratarlo. Bueno, tal cual lo planteado en el primer bloque del programa con el doctor Colombo Berra, estamos con el doctor Gonzalo Jacks, neurólogo, que tiene una especialización en el tema del sueño, fundamentalmente, a lo cual se llama polisomnografía. Y vamos a hablar de un tema muy importante que son las apneas. En primer lugar te quería agradecer, gracias Gonzalo por venir, por tu tiempo, sabemos que estás muy ocupado, pero bueno, era un tema que nunca habíamos tratado y nos parecía importante porque cada vez vemos más eso nosotros, tanto en cardiología y seguramente vos en neurología, haciendo la especialidad, te sorprendés de la incidencia, ¿no es cierto? Sí, es así. A ustedes muchas gracias ante todo por la invitación. Y sí, las apneas del sueño son una enfermedad bastante frecuente, afectan entre el 5 y el 7% de la población, o sea, es bastante importante la prevalencia. ¿En qué pacientes se da la prevalencia esa? ¿Qué características tienen los pacientes que pueden tener apnea del sueño? Las apneas del sueño básicamente se ven en dos tipos de pacientes. Pacientes que tienen sobrepeso, ¿sí? O pacientes que por ahí no tienen sobrepeso, pero tienen alguna dificultad en la vía aérea respiratoria superior. Perfecto. O sea, temas del otorrinolaringólogo vendrían a ser. Después hay otras causas también, pero las más importantes son el sobrepeso, la obesidad o problemas otorrinolaringológicos. Pero vamos a explicar lo que es una apnea. Nosotros los médicos sabemos que es una apnea. Alguien que nos está mirando, ¿qué es lo que tiene que...? En general, las apneas del sueño, el familiar, la esposa, ve al paciente y le llama la atención algún detalle que está haciendo el paciente, así contalo en forma clara para que el paciente lo entienda. ¿Qué es eso? ¿Qué es una apnea? Bien, primero que todo, las apneas obstructivas se producen por un colapso en la vía aérea superior, vía aérea respiratoria superior, acá sobre la faringe. Bien. Se colapsa. Eso pasa siempre durmiendo, con el paciente durmiendo, nunca despierto. El paciente, el síntoma que el familiar generalmente se da cuenta es porque roncan mucho. La gente que ronca
muchos hacen apneas. Si al paciente se le pregunta si ronca o si hace apneas, va a decir siempre que no. Entonces, la pregunta siempre está dirigida al que está al lado, a la pareja. Y la pareja siempre dice, sí, no lo aguanto más, ronca mucho, se queda sin aire, se ahoga, me asusto, lo pongo de costado. O sea, son esos pacientes, lo que está diciendo Gonzalo, son esos pacientes que dejan de respirar un periodo de tiempo. A eso nosotros le denominamos apnea. Y después sigue respirando. Pero Claro. parecería, y el familiar, ahí es donde viene la alarma, le parecería interminable por ahí el tiempo, porque algunas apneas son muy prolongadas en el tiempo, como que no va a dejar de respirar. Entonces, y muchas veces en la práctica puede llegar a ocurrir eso, por eso es una entidad que uno debe tratarla y debe encararla. Eso es cierto, las apneas, para que sean apneas, el ahogo, entre comillas, debe durar más de 10 segundos. Si dura menos, No se considera. Pero he tenido pacientes que han tenido apneas de un minuto sin respirar. Si uno despierto intenta estar sin respirar un minuto, que haga la prueba. Y entonces acá el que se asusta generalmente es el compañero, la compañera. ¿Con qué métodos de diagnóstico se evalúan estas famosas apneas del sueño? Las apneas del sueño, bueno, primero con el interrogatorio del paciente o del familiar, ¿no? Sí. Fundamental. Pero para poner un sello, sobre todo de grado de severidad de las apneas, se usa un estudio que se llama polisomnografía. La polisomnografía mide varios parámetros mientras dormimos, entre ellos electroencefalograma, que eso nos permite saber si el paciente está despierto, si está dormido, en qué estado del sueño está. Y después se miden variables cardiorrespiratorias, como el flujo aéreo, los ronquidos. Se pone electrodos en los mentones por si tienen bruxismo. Se ponen 2 cinturones, uno en el tórax, otro en el abdomen para ver los movimientos abdominales. Un flujo aéreo para ver cómo respira. Electrocardiograma. Y electrodos en las piernas, porque hay gente que también duerme mal porque tiene piernas inquietas y se sacude a la noche y el problema son las piernas inquietas, que es otro tema diferente de las apneas. Eso es el estudio que se hace con el paciente internado. Esa es la imagen que ustedes están viendo, es el equipo completo. Claro. Y el detalle que está dando Jack, dónde van todos esos dispositivos que tiene la polisomnografía, en qué lugares del cuerpo y qué evalúan cada uno. Claro, ese es el estudio que se hace de noche con el paciente internado, con el técnico que monitorea todo, con la computadora y bueno, es el más completo. Y después tenemos unos equipos de Holter que se puede hacer en la casa, el paciente tiene esa comodidad, pero no es completo como el anterior. Sirve para diagnóstico de apneas y de ronquidos. Ese sí, mide el flujo aéreo, los ronquidos, los movimientos abdominales, mide el oxímetro en la sangre y mide también posición corporal y si está despierto o si se durmió. Y la oximetría también. Oximetría. Y la oximetría Sí, de oxígeno en la pulso, sangre. que es la saturación de oxígeno. Perdón, y también la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca. Es como un Holter parecido, lo están viendo en imagen ustedes, es parecido al Holter como el nuestro, nada más que tiene otros sensores distintos. Nosotros lo único que evaluamos es la actividad cardíaca, nada más. Aparte de evaluar si tiene bradicardia, taquicardia el paciente, tiene los sensores de saturación, respiratorios. Oxímetro, posición corporal, porque las apneas a veces, cuando el paciente está boca arriba, tiene más apneas que si está de costado. Por eso cuando uno ronca, la esposa le codea y lo pone de costado para que no ronque más. Bueno, cuando uno está de costado, ronca menos y tiene menos apneas. Cuando está boca arriba, tiene más apneas y ronca mucho más. Entonces también es importante pues llaman de cubito dependientes, ¿no? Vos al principio hablaste de apneas periféricas y las otras apneas que son las centrales. No, apneas obstructivas. Obstructivas, sí. Y centrales. Pero centrales ya pasaría por otro tema que... No, pero los informes, no, está bien. En el informe por ahí, yo he recibido informes Apneas que me centrales. dice apnea central y apnea periférica. Sí. y me hace la contabilidad de esas apneas. Claro, Entonces, porque es para mí la central era algo... No, las apneas centrales pueden ser por un problema neurológico, hasta por enfermedades como miastenia gravis, como esclerosis lateral amiotrófica, que hay lesión muscular. Entonces, por ahí el paciente... En la apnea obstructiva se ve que el paciente no respira, pero que hay un esfuerzo abdominal y en el tórax con los cinturones.
En cambio, en la apnea central están todos chatitos. O sea, no O sea, respira, pero es tampoco se mueven exactamente. los O sea, cinturones. vos ves el trazo de la apnea sin ningún movimiento abajo, sin ese ningún esfuerzo movimiento para respirar. Porque exactamente. el que está en apnea está haciendo esfuerzo para y respirar, esta, pues se ahoga. y esta periférica, en general, es resorte por ahí, muchas veces por una desviación de tabique o lo que Obstructiva. sea, obstructivas. Las obstructivas tiene que ver el otorrinolaringólogo, en ese caso Y el sobrepeso. uno, claro. El sobrepeso multiplica un montón las apneas, porque se mete grasa entre los músculos. Entonces, cuando uno duerme, los músculos en general se relajan, la faringe también tiene músculo. Y toda esa grasa comprime la vía respiratoria y uno se ahoga. El tema es que el paciente no se da cuenta que se ahoga. Entonces, yo lo que hago muchas veces es decirle al familiar que lo filme cuando duerme. Entonces ahí se asustan y bueno, y consultan. Y consultan. Fuera de cámara estuvimos hablando de que también nos sirve muchas veces de diagnóstico de hipertensión arterial no diagnosticada. Las apneas del sueño tienen síntomas que son nocturnos y síntomas que son diurnos. Los síntomas que son nocturnos son esos, los despertares que se despiertan ahogados, boca seca, sueño inquieto, se mueven a la noche. Los despertares. En cambio, durante el día, que es lo más frecuente, las apneas se manifiestan como primero con sueño, somnolencia. El paciente se despierta cansado y está todo el día cansado. Es el paciente que mira televisión y se queda dormido, va al teatro y se queda dormido, o deja de hacer algo y se queda dormido. También problemas emocionales, irritabilidad, no se aguanta nada, no se banca nada, ni que le hablen, estados anímicos depresivos muchas veces, fallas de memoria, con el tiempo deterioro cognitivo. Y después las apneas del sueño son un factor de riesgo importante también, como decías Javier, para la hipertensión arterial. La gente que tiene apneas, que toma muchas drogas, la mayoría tienen apneas del sueño. La gente que le hacen estudio de la presión, el Holter de 24 horas, y la presión no baja de noche, tienen apneas del sueño. Entonces, bueno, es bueno encontrarlas para solucionar el problema de la apnea y a veces mejora también la presión arterial. Y también, perdón, es una causa de arritmias cardíacas. Las apneas Obviamente, del sueño. obviamente por Sobre una todo falta de taquiarritmias. oxigenación, obviamente. De Tiene que ver arritmias, con de eso. ACV y de un montón de otras cosas. O sea que es importantísimo el diagnóstico. Bueno, El importante perdón, es no creer que porque una persona ronca está durmiendo bien. Al contrario, el que ronca no duerme bien. Esa es una creencia antigua. No duerme bien, bueno. ronca Está como bueno, loco. porque decir, roncó como un loco y Ronca llegaba, como loco, durmió muy durmió profundamente. bárbaro. Igual que y los está chicos. durmiendo mal. Los chicos que roncan, muchos tienen apneas. Las apneas del sueño, uno no llega nunca al sueño profundo. La hormona de crecimiento se secreta en el sueño profundo. Si el chico no llega al sueño profundo, secretan menos hormonas de crecimiento, son los que se quedan petizos. Y aparte tienen bajo rendimiento escolar, son los que son hiperkinéticos en el colegio, tienen déficit de atención. No digo que todos los que tienen déficit de atención tengan apneas, pero un 40% sí. Entonces, bajo rendimiento escolar, se quedan dormidos en el colegio, son insoportables en el colegio, hiperkinéticos. Nos están haciendo seña que si no vamos a un corte nos sacan del aire. Así que breve corte, no toque el control remoto, que lo que viene es muy interesante. Vamos a hablar cómo encaramos este problema para darle una solución al paciente, porque evidentemente trae trastornos cognitivos, puede ser una hipertensión mal diagnosticada o no diagnosticada, etcétera, etcétera. O sea que vamos a encarar el tema de las apneas, el tratamiento y cómo lo encaramos definitivamente para darle una solución. Breve corte y continuamos con el doctor Gonzalo Jack.
Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, estuvimos hablando en el primer bloque un poco de lo que es el diagnóstico de esta enfermedad que estamos hablando, que es apnea del sueño, pero para la gente que nos sintoniza en este momento, que agarra el segundo bloque, hacele, Gonzalo, una breve reseña de lo que es una apnea, cuándo se considera una apnea y después nos abocamos a lo que es estrictamente el tratamiento. Ok, las apneas del sueño se producen por un colapso de la vía aérea superior, siempre durmiendo, nunca pasa despierto esto. Siempre se acompañan con ronquidos. Generalmente la gente que ronca tiene apneas, o los que tienen apneas roncan todos. Entonces es un síntoma importante cuando se interroga, preguntarle al paciente si ronca. El paciente generalmente no se da cuenta ni que ronca ni que tiene apneas, entonces lo mejor es dirigir esas preguntas al familiar. Las apneas son importantes diagnosticarlas por sus consecuencias. Durante el día se manifiestan con sueño, cansancio, se despiertan cansados, dolores de cabeza por la mañana, irritabilidad, nerviosismo, falta de concentración, falta de memoria. Con el tiempo, si sigue agravando el problema, deterioro cognitivo, tiene riesgos de hipertensión arterial, de arritmias cardíacas, de ACV. Y como dijimos en el bloque anterior, mucha gente que tiene hipertensión arterial tiene apneas del sueño. Y mucha gente que toma muchos remedios para la presión y no mejora, tiene apneas del sueño. Por tanto, también sería bueno conocer esta enfermedad, tratar de solucionarla. Bueno, entrando directamente en lo que es el tratamiento estrictamente, evidentemente, por lo que dijo Gonzalo, es una enfermedad en la cual pueden participar varias especialidades. Una es la cardiología, que nos afecta a nosotros por el tema de la hipertensión arterial, de las arritmias que se pueden generar en este tipo de pacientes, la hipertensión no diagnosticada, o sea que un paciente que hace apnea del sueño sería mandatorio una cosa hacerle un Holter para ver si tiene arritmias nocturnas, o una presurometría de 24 horas para ver si el paciente hace un patrón non-dipper, que es cuando la presión, que normalmente durante la noche tiene que caer, no cae y se mantiene alta. Es como que el cuerpo no tiene descanso y permanentemente queda en hipertensión arterial. Claro, entonces ese es un signo de mal pronóstico porque puede generar ACV. Perdóname, eso pasa porque, como sabemos, la presión arterial a la noche debería bajar un 20-30% con respecto a la presión del día en el sueño profundo. Si el paciente tiene apneas, no llega al sueño profundo o llega muy poco, entonces la presión siempre se mantiene alta y a la larga quedan hipertensos. Y perdón, otra cosa que me olvidé decir que es importante, las apneas son una causa muy importante de accidentes de tránsito. Choferes de colectivo, de camión que se quedan dormidos, mismo en familias, y vuelcan en la ruta, se van de la banquina, se quedan dormidos. Pues es que eso que decís es muy interesante porque no sé si está incluido, por ejemplo, hacerle un test a alguien que hace un transporte público, porque es un paciente que por ahí hace alguna apnea y
y se queda en blanco y mata a un montón de gente. Se duermen, O sea se duermen. Tengo sí, un así que montón de pacientes. sería muy interesante en los preocupacionales que uno efectúa por ahí a empresas de colectivos, de transporte público, tener en cuenta este dato, ¿no? Sobre todo, bueno, si es el paciente uno lo ve obeso y demás. Y de camiones, porque tienen también una vida muy sedentaria y la mayoría y que Mal comen, tienen comen sobrepeso, mal, porque sí, andan la ruta 8 o 9 horas por día y se van. Se duermen. se duermen manejando. Es decir, involuntariamente, no es por falta de descanso, no, el tipo durmió pero no descansó, por lo tanto está permanentemente con sueño y se puede dormir bajo cualquier circunstancia, inclusive manejando. No es lo mismo dormir que la calidad del sueño. Bueno, ¿cómo encaramos esto? Entonces, una vez que sabemos que el paciente, ya nos contaron la esposa o el esposo que duerme mal, que ronca, que se despierta, hay que ver qué grado de severidad tienen las apneas. Entonces, bueno, el gold standard, o sea, el estudio principal es la polisomnografía con oximetría, la cual, bueno, como vimos antes, pueden tener la completa, que es en internación, con todos los canales, o para diagnóstico de apneas es válida y está homologada el Holter de polisomnografía para detectar apneas, ronquidos y algún problema del sueño relacionado con la respiración. Otro estudio que hacemos generalmente es una tomografía del macizo craneofacial y de senos paranasales para buscar cualquier causa de origen otorrinolaringológico. Siempre yo por lo menos pido una consulta con otorrinolaringología para que lo revise bien como corresponde, que haga los estudios que tengan que hacer y si hay algo quirúrgico, bueno, tratar de solucionarlo. Y después, bueno, el tratamiento, solucionar la obstrucción si lo hubiera, bajar de peso es muy importante. Y si el problema sigue, lo que se usa es un aparato que se llama CPAP. El CPAP es un aparatito que lo que hace es con una manguera larga, flexible y con una máscara. Eso mete oxígeno a presión en las vías respiratorias, se gradúa la presión que el paciente necesita. No es oxígeno que está con el tubo de oxígeno, sino es oxígeno del ambiente. Y eso, con la presión que tiene ese aire, hace que la vía respiratoria no colapse. Y el paciente, por más que diga, tengo que dormir con eso, les cambia la vida. Es como digo siempre, es como una plantita que está media seca y la riegan, les cambia la vida, les cambia el humor, les cambia el ánimo, vuelven a descansar bien. Te hago una pregunta, Gonzalo. Vos podés hacerle, o sea, se le indica el CPAP al paciente que corresponde, por ejemplo, y después le haces algún estudio con CPAP para corroborar Claro. la mejoría del paciente. El Holter, que es un estudio un poquito menos... con menos complejidad que la polisomnografía, Sí. ¿Cuenta con un dispositivo para ponerle también oxígeno al paciente, Sí, hacerle una hay especie equipos. de CPAP? Sí, el CPAP tenemos dos opciones para hacerlo también. El CPAP se puede hacer en el laboratorio de sueño con la técnica que gradúa el aparato Sí. y busca la presión que el paciente precisa para no tener apneas o para tener lo menos posible. O si no, tenemos equipos que se llaman de auto CPAP, que se los damos al paciente 2 o 3 días, lo tienen en la casa. Eso tiene una tarjeta de memoria que después se estudia esa tarjeta y eso regula la presión que el paciente necesita durante 2 o 3 días y es lo que se busca la presión media, ¿no? Eso es lo que se usa es el tratamiento definitivo para las apneas. Perfecto. O sea que tenemos la posibilidad de nosotros de corregir el problema, ver qué presión necesita ese paciente, qué presión es la adecuada para evitarle los episodios de apnea. ¿Se va ronquido también? Se va ronquido también. Bueno, sí. para la mujer que está al Felices. lado, me ha pasado últimamente. No, yo tengo pacientes que roncaban nada más. No, tenían apneas. son causales de divorcio. Ya el paciente dormía en el cuarto de al lado y Por eso, quiso probar. es el inicio. Y él me lo pidió el CPAP para probarlo y está feliz. Duerme en el cuarto al lado, pero no ronca. No volvió al lecho conyugal. Por eso, ¿no? Muchas veces son causa de... Sí, no, generalmente duermen en cuartos separados. Cuando tienen muchos ronquidos, duermen en cuartos separados. Te lo pregunto por ignorancia. El CPAP es, para el paciente no debe ser demasiado cómodo, que digamos. Y para el que está al lado, ¿es muy molesto? Para el que está al lado es totalmente silencioso. Perfecto. No se escucha ni el aparato ni los ronquidos del marido o de la esposa. Para el paciente de entrada... Te digo, Gonzalo, dice, lo que estás hablando está solucionando muchos matrimonios que estaban a punto de separarse.
Vamos a dar un toque de humor a No, la seguro. cosa, pero es la realidad. No, es pero- la realidad, me lo han dicho. Y para los pacientes, Y uno- algunos van a venir a decirte, dígale que tengo apnea y que no me voy a curar más. Para los pacientes, uno ve, tengo que dormir con eso, yo no voy a dormir con eso, no voy a poder. El que quiere puede. La gran mayoría, si uno les habla y les explica, se adaptan y son felices. El otro día, cuento una anécdota, vino un paciente, un urso, era enorme, grandote, Gigante. gordo. Le di el aparato, se lo llevó a la casa de un jueves hasta el lunes. Volvió el lunes y me dice, casi que no vengo, me dice. Casi que no le traigo nada, me dijo. O sea, me lo quería afanar. Sí. Dice, durmió ¿Por qué? también esos 4 días que dije... Esto es para mí. Claro, esto es para mí. Y una persona joven, no tenía 40 años. O sea que Hay gente como es todo. increíble lo que le cambia, Sí. Hay gente lo como que le todo cambia que la no se vida a la adapta. gente. Hay ¿no? gente como todo que no se Aparte, adapta, el obviamente. riesgo que le baja, porque estamos hablando de deterioro cognitivo, de hipertensión arterial, de ACV, de arritmias cardíacas. La pucha, es realmente sumamente interesante. Pero lamentablemente es sumamente interesante y podríamos seguir hablando. Por ahí en otro programa te vamos a volver a convocar para hablar de este tema o de otro tema de tipo neurológico, que podían ser las demencias, que muchas nos están pidiendo bastante los pacientes, la diferenciación, una demencia senil, un Alzheimer, distintos tipos de demencia y cómo encararlo, eso para la familia es un gran problema y cómo manejarlo más todavía. Dale, Así correcto. que probablemente la próxima vez que te convoquemos te vamos a convocar para un tema así de demencia. Gonzalo, muy claro, hemos entendido todo. Fueron las imágenes en el momento que hablábamos, vieron lo que es una polisomnografía, vieron lo que es un Holter para hacer el estudio del sueño. Así que muchas gracias por la presencia y por tu tiempo y seguramente nos estaremos encontrando nuevamente con el doctor Gonzalo Jack. A ustedes Gracias. por la invitación, un gusto, gracias. Vamos a un corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final del programa. Esperamos que les haya gustado. El tema en sí es novedoso. Creo que han escuchado un montón de cosas que no se imaginaban, porque todos ustedes, o muchos de ustedes, son hipertensos, nos han escuchado hablar, que es la enfermedad con más prevalencia en el mundo occidental después de las caries. Pero bueno, hoy hemos aportado, o el doctor Jacks ha aportado datos seguramente desconocidos para ustedes. Les ha gustado el programa probablemente, tendrán un montón de preguntas probablemente, como siempre las redes sociales a disposición de todos ustedes. Bueno, nos quedaría antes de cerrar el programa un saludo especial, ¿no? Sí, estamos en vísperas de la Navidad. Esperemos que el país logre la tranquilidad que nos merecemos todos los argentinos, que tengamos una Navidad en paz, en familia, con tranquilidad fundamentalmente. Los mejores deseos para todos ustedes. Y bueno, nos reencontraremos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV, donde estaremos festejando por ahí el nuevo año que se viene. Esperemos que sea mejor que el de ahora y para todos ustedes les deseamos lo mejor. Así que dentro de 7 días nos encontramos en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Una muy feliz Navidad y hasta entonces.